Buenos días desde España, somos los profesores Paloma Beldurán y Gustavo Lejarriaga Pérez de las Vacas. Somos profesores de la Universidad Complutense de Madrid, en concreto de la Escuela de Estudios Cooperativos y de la Oficina Complutense del Emprendedor. Y bueno, vamos a presentar una ponencia sobre el ecosistema emprendedor universitario, en este caso de nuestra propia universidad, de la Complutense, con especial énfasis en lo que tiene que ver con el emprendimiento social y solidario. Nos hubiera encantado estar con ustedes allí en Santa Marta, un lugar fantástico esta mañana, pero no nos ha sido posible y por eso vamos a estar con ustedes utilizando la tecnología. En primer lugar va a intervenir mi compañera, la profesora Beldurán, y después finalizaré la intervención yo mismo e intentaremos ajustarnos al tiempo que tenemos disponible según lo que nos han comentado. Bien, buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, nuestro agradecimiento a la Universidad Cooperativa de Colombia, a Indesco y a las otras organizaciones que hacen posible este segundo encuentro de economía social, de economía solidaria e innovación social. En efecto, nosotros lo que pretendemos con esta ponencia es pues establecer o manifestarles cuál es nuestro propio ecosistema en materia de emprendimiento en general y de emprendimiento social y solidario, con esta ponencia que queremos comenzar indicándoles cómo organizamos, cuál es la estructura del emprendimiento en la universidad y, en concreto, cuál es la estructura del emprendimiento social. La diapositiva que pueden ver ustedes contempla cómo la Universidad Complutense cuenta con un vicerrectorado de transferencia de conocimiento y emprendimiento. Esto es algo relativamente reciente, desde hace 4 años, cuando se inicia un nuevo gobierno o un nuevo equipo rectoral. El actual rector apuesta decisivamente por el emprendimiento. Bien, es verdad que en estos últimos años pues cada vez ha habido una mayor atención tanto en el ámbito académico como en el ámbito institucional de las administraciones, etcétera, etcétera, sobre el emprendimiento, y apuesta por la creación de este vicerrectorado específico que atiende de forma particular al emprendimiento. De tal manera que una oficina, que es la Oficina Complutense del Emprendedor, lo que se conoce como Compluemprende, que es una oficina que ya tiene 10 años de historia, nace en el año 2007, pues comienza a asumir un protagonismo como motor de un ecosistema emprendedor universitario. La Oficina Complutense del Emprendedor es una oficina, en principio nace como una oficina técnica que procura la formación, el asesoramiento y la difusión en materia de emprendimiento universitario en general. Es una unidad que fue dirigida precisamente por el profesor Gustavo Lejarriaga Pérez de las Vacas hasta hace 3 años, año 2015-2016, en el que yo asumo la dirección, coincidiendo precisamente con esta creación del nuevo vicerrectorado y con algo que lo acompaña, que también es muy importante para nosotros. No solo hay una atención por parte del vicerrectorado en cuanto a la promoción de las actividades y de las acciones que se pueden desarrollar, sino que también a partir de ese momento pues el emprendimiento empieza a captar ciertos recursos financieros que hasta entonces estaban o se invertían en la universidad, pero que nunca habían tenido como foco de atención el emprendimiento. En efecto, en la Universidad Complutense y en otras muchas universidades de España existe una institución financiera muy conocida, que es el Banco Santander, que ha apostado por la formación, por la educación y por la investigación en materia universitaria, y que en un determinado momento establece como línea prioritaria el emprendimiento. Y de ese modo, recursos que hasta entonces no llegaban comienzan a financiar determinados programas
que lo que han hecho ha sido promover o acelerar en mayor medida, como digo, la consecución del ecosistema emprendedor universitario. Por otra parte, en el lado derecho de la diapositiva figura un centro. La organización de la propia Universidad Complutense se establece a través de facultades, a través de centros por los diferentes grados que se imparten. Y uno de esos centros es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, facultad a la que tanto el profesor Gustavo Lejarriaga como yo pertenecemos, en nuestro caso, desde el punto de vista académico, en un departamento que es de Administración Financiera y Contabilidad, y por otra parte, pertenecemos a una estructura, a una escuela que se denomina la Escuela de Estudios Cooperativos. La Escuela de Estudios Cooperativos es una institución muy antigua, que tiene ya 45 años, 47 años de historia, en la que nos reunimos investigadores, profesores, investigadores, no solo de España, sino también de otros países, como puede ser Portugal, Finlandia, Santiago de Chile, etcétera, etcétera, y conformamos un grupo de investigadores que, como digo, desde diferentes disciplinas tenemos una preocupación común. Y precisamente esa preocupación común es lo que nosotros conocemos, que estudiaremos o que describiremos más adelante como organizaciones de participación, donde se encuentran las sociedades cooperativas, término que aparece expresamente en esta organización. La Escuela de Estudios Cooperativos es una escuela de especialización profesional dentro de la propia universidad que depende de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, pero que sin embargo, como digo, pues es plural, multidisciplinar y pluriuniversitaria, en el sentido de que se incorporan universidades, como digo, de España y de fuera de España. Nuestra preocupación son las organizaciones de participación en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la formación, pero sin embargo, como no puede ser de otra manera, nosotros nos debemos precisamente a las empresas para las que trabajamos y a las organizaciones para las que trabajamos, y es por ello por lo que, para estar más cerca de esa realidad, contamos con un patronato en el que están representados las organizaciones representativas de lo que se conoce como economía social o de las organizaciones de participación, que son los que realmente nos van indicando cuáles son las necesidades que surgen en nuestra realidad, en la sociedad, para que nosotros podamos ir avanzando y podamos ir investigando en estas cuestiones. Pues bien, la Escuela de Estudios Cooperativos tiene una entidad, una organización hermana, que es la Asociación de Estudios Cooperativos, la que se conoce como AECOP. Ambas organizaciones son hermanas en tanto que la Asociación de Estudios Cooperativos se crea como la Asociación de Estudios de Antiguos Alumnos de la Escuela de Estudios Cooperativos, o de su origen, que era la Cátedra de Cooperación, Libre de Cooperación. De tal manera que todos esos antiguos alumnos comienzan a crear una asociación para continuar con sus trabajos de investigación y de difusión, en este caso también en esta materia, y de este modo se crea una revista que es la que hoy conocemos como la Revista de Estudios Cooperativos. La Revista de Estudios Cooperativos es el instrumento, es la herramienta que los investigadores realmente en materia de empresas de participación, de organizaciones de participación, tenemos para dar a conocer nuestra producción científica. Esa revista es una revista académica que actualmente cuenta con un reconocimiento académico por su nivel, por su calidad y por su índice de impacto, tanto en la base de datos Scopus, que ahora mismo nos encontramos en el segundo cuartil, como también en la Journal Citation Report, que estaríamos en la antesala de este índice, en lo que sería lo que llaman el Emerging
el estado previo o de análisis para poder alcanzar el nivel de citación considerado. Y, como digo, es muy importante para nosotros porque nos permite la difusión de toda la producción científica. Bien, dicho esto, únicamente les indico, si ponemos nombres de personas a estas tres instituciones que aparecen en la pantalla, pues indicarles que el profesor Lejarriaga es actualmente el director de la Escuela de Estudios Cooperativos, que yo tengo el honor de dirigir la Asociación de Estudios Cooperativos, y, por otra parte, dirijo actualmente la Oficina Complutense del Emprendedor. Todo ello durante nuestra trayectoria académica, lo que ha procurado es la posibilidad de poder trabajar a favor del emprendimiento, pero además prestando especial atención a un emprendimiento muy específico, a ese emprendimiento que nosotros actualmente llamamos emprendimiento social o emprendimiento a través de organizaciones de participación, como luego podremos ver. Es decir, venimos desarrollando este trabajo a lo largo de muchísimos años, pero gracias a toda esta estructura que se ha ido creando y gracias al apoyo del Banco de Santander al emprendimiento, pues hace muy poco tiempo, en junio de 2017, tuvimos la oportunidad de crear una cátedra específica de emprendimiento social. Cátedra en la que participa la Universidad Complutense por un lado, el Banco Santander por otro, y la Universidad Complutense participa a través de Compluemprende, Emprendimiento General, y Escuela de Estudios Cooperativos, emprendimiento social en particular o a través de organizaciones de participación. Es decir, hemos conseguido ese marco, ese paraguas que amparase todas las actuaciones que hasta ahora veníamos desarrollando. Le hemos puesto nombre realmente a un trabajo que veníamos desarrollando durante muchos años. Bien, establecido el marco, establecido el ecosistema en el que nosotros trabajamos, queremos comenzar indicándoles pues algunos conceptos que son muy importantes para nosotros. En cierta manera, la delimitación conceptual hace posible el que podamos entendernos primero entre nosotros, es decir, en España, y no solo eso, sino que también podamos entendernos cruzando precisamente el Atlántico. Es decir, muchas veces estamos hablando de las mismas cosas, pero sin embargo no sabemos que estamos hablando de lo mismo porque el concepto que nosotros aplicamos es diferente. Así es que muy rápidamente nos gustaría hacer una revisión de todos esos términos que aparecen en la pantalla: emprendedor, emprendimiento y empresa, economía social, organizaciones de participación, empresas de participación, para llegar a concretarlo en el emprendimiento social, en el emprender en la economía social y el emprender en las organizaciones de participación. Una vez que tengamos claros los conceptos, podremos avanzar en cuáles son los estudios que nosotros estamos desarrollando y cuáles son las acciones que podemos poner en marcha. Bueno, en primer lugar, la definición de emprendedor nos hace el que podamos leer o que podamos obtener esa propia definición de lo que sería el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Emprendedor es el que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras. Es decir, en definitiva, emprender no es otra cosa que acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra cierto peligro, si asume cierto riesgo. Pues bien, eso es lo que en principio nosotros de forma general entendemos como emprendedor. ¿Qué es lo que ocurre? Que debemos tener en cuenta que muchas veces asociamos exclusivamente el término emprendedor con el término empresario. Y si bien en parte se puede relacionar, pero debemos contemplar que
podemos tener en cuenta dos tipos de emprendedores, lo que serían, en primer lugar, los que emprenden, los emprendedores en organizaciones y los emprendedores de proyectos, es decir, podemos emprender una obra y, por tanto, un proyecto. Cuando nosotros estamos hablando de emprender un proyecto, surge un término que es el intraemprendimiento o los intraemprendedores, que son aquellas personas que tienen iniciativa y que esas iniciativas las canalizan a través de organizaciones, como pueden ser, por ejemplo, empresas en las que puedan estar contratados y que, sin embargo, pues su propio perfil emprendedor les hace acometer con cierto riesgo y con cierta dificultad esas empresas, ¿no? Esos proyectos. Y, por supuesto, pues otros emprendedores de proyectos diferentes. Si nos centramos en los emprendedores de organizaciones, a la vez debemos tener en cuenta dos tipos de emprendedores o dos tipos de organizaciones, lo que serían organizaciones empresariales y no empresariales. Es decir, cuando nosotros hablamos de empresarios, nos estamos refiriendo a aquellos emprendedores en organizaciones empresariales y no es un sinónimo emprendedor de empresario, en tanto que el emprendedor podríamos decir que es la fase inicial de la actividad empresarial que posteriormente pues, se desarrollará, se consolidará como lo que conocemos como empresarios. Es decir, estaríamos hablando de la causa y el efecto. La causa sería el emprendedor, el emprendimiento, y el efecto sería el propio empresario. Pero insisto solo en aquellos casos en los que estamos hablando de emprendedores de organizaciones empresariales. Dicho esto, en efecto, pues el emprendimiento, como comentábamos, implica esa puesta en marcha o esa promoción de esa acción que conlleva dificultad. Si continuamos en nuestro avance de los conceptos para ir de lo general a lo particular, es importante definir lo que podemos entender como empresa. De las múltiples definiciones de empresa, hay una de ellas que para nosotros es la más clarificadora, que es la que utiliza o la creada por Carlos García Gutiérrez Fernández, que es nuestro maestro, el maestro nuestro y de la Escuela de Estudios Cooperativos, el padre, en definitiva, de la Escuela de Estudios Cooperativos, que lo define como una organización, por supuesto, como no puede ser de otra manera, de personas, en la que se ponen de manifiesto tres tipos de flujos o tres tipos de procesos, lo que conocemos como el proceso informativo decisional, que está presente en todas las organizaciones de personas, toma de decisiones y concreción o flujo de información y concreción de la toma de decisiones. Los flujos financieros, que se concretan en entradas y salidas de dinero, en flujos de cobros y pagos, pero además en las empresas se ponen de manifiesto otro tipo de flujos, que son los flujos reales, flujos de productos que pueden ser bienes o servicios, que se encauzan o que se canalizan a través del proceso de producción y distribución, es decir, a través de la producción para el mercado o distribución en el mercado. Eso es lo que nosotros conocemos como empresa o la definición que nosotros utilizamos como empresa. Otro de los términos que debemos barajar es lo que conocemos como economía social. Para definir economía social vamos a atender una definición muy clara, muy concreta, que es la que establecen Chávez y Monzón en su última revisión, que se hace en el año 2017, que es la que figura en la pantalla. De toda esta definición que aparece en la pantalla, vamos a concretar algunas de las características más significativas, de tal manera que podemos decir que la economía social es el conjunto de empresas o entidades privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y libertad de adhesión, y a la que se dota de diferentes características, que satisface las necesidades de sus socios, hogares o familias realizando una actividad productiva,
que se distribuyen los excedentes de una manera que no está ligada al capital, sino a través de la aportación que realizan los socios precisamente al propio proceso real, y que existe democracia en la toma de decisiones. Pero además se utilizan o se establece que ese tipo de entidades pueden ser de mercado o de no mercado, de tal manera que si pudiésemos incorporar o pudiésemos establecer un listado de aquellas organizaciones de mercado y no mercado, entre las primeras se encontrarían las cooperativas, los otros productores de mercado privados, las mutuas, las mutualidades, instituciones al servicio de la economía social e incluso empresas sociales en las que en principio no pasamos a describir en tanto que no lleguemos al concepto de emprendimiento social, y las organizaciones de no mercado en las que estarían las asociaciones, las fundaciones y otras entidades sin fines de lucro. Este concepto de economía social es un concepto que ha sido fruto o que ha sido la conclusión o el fruto de muchísimos estudios y en los que ha existido un consenso tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de las organizaciones representativas y también desde el punto de vista de las administraciones, en tanto que se han ido promulgando y aceptando en Europa, en algunos países, la economía social, y ha ido reflejándose, como digo, en las propias leyes sobre economía social, como es el caso de Bélgica, Grecia, Portugal, Francia y Rumanía, y además en el caso particular de España. Todo ese proceso de definición y que ha consensuado un concepto de economía social, sin embargo, en los últimos tiempos se ha visto desvirtuado porque parece que para algunos ámbitos únicamente el tercer sector es el que conforma la economía social, es decir, se utiliza como economía social exclusivamente o de forma exclusiva y excluyente al tercer sector o al sector no lucrativo. Bien, es verdad que de todos nuestros estudios y de nuestra, de nuestra participación en algunos eventos desarrollados en América Latina, hemos aprendido que para nosotros lo que se conoce, o lo que para ustedes es la economía social y solidaria, para nosotros es la economía social, es decir, que hay una definición o una interpretación diferente a uno y otro lado del océano. Para ustedes la economía social y solidaria es la economía social, mientras que para nosotros la economía social conforma, por supuesto, también la economía solidaria, si bien en algunos ámbitos, como digo, pues ha producido esa confusión en la que solo se tiene en cuenta el tercer sector. Debemos hacer referencia a una ley que se establece en España, que es la Ley 5/2011 de Economía Social, únicamente y de una forma muy rápida, porque lo que hace precisamente es establecer una definición muy similar a la que establecen Monzón y Chávez, pero lo que hace es incorporar un catálogo de fórmulas jurídicas que incluyen o que están inmersas en la economía social, que son las que aparecen en la diapositiva. De tal manera que podrían quedar excluidas pues, otro tipo de organizaciones que podrían cumplir las características que tiene la economía social. De tal manera que cuando hablamos de economía social estamos hablando de formas jurídicas que son incorporadas o bien en la definición consensuada que antes habíamos hablado o bien en esta ley de economía social. Continuamos, y ya para terminar en este proceso de definición, continuamos con un concepto que a nosotros nos parece más apropiado, porque realmente no tiene en cuenta las formas jurídicas, sino que realmente tiene en cuenta el fondo. Podemos atender a clasificaciones que tengan en cuenta el fondo o la forma. En nuestro caso atendemos al fondo, y mientras que la economía social atiende a la forma. El profesor García Gutiérrez Fernández
establece un concepto de las organizaciones de participación de una forma muy sencilla, y es precisamente basándose en el concepto de empresa que anteriormente establecíamos. Y es que las organizaciones de participación son aquellas organizaciones de personas en las que los socios participan en todos y cada uno de los procesos que acontecen en dicha organización, en los reales, en los financieros y en los informativo-decisionales. Organizaciones de participación es un concepto un poquito más amplio de lo que podríamos considerar empresas de participación, puesto que incluiría aquellas organizaciones que no son empresariales. Bien, dicho lo cual, si tuviésemos que comparar ambas definiciones, diríamos, como antes comentaba, que las organizaciones de participación atienden al fondo, la economía social atiende a la forma, de tal manera que en el primer concepto nosotros podríamos llegar a contemplar aquellas formas jurídicas o aquellas estructuras que, no formando parte de la economía social, sin embargo, tienen un comportamiento que se asocia a las organizaciones de participación, o dicho de otra manera, en la que los socios participan en todos y cada uno de los flujos. Sería lo que nosotros conocemos como organizaciones de participación de hecho, puesto que no están jurídicamente contempladas como economía social y, sin embargo, sí como organizaciones de participación. Bien. Pues dicho lo cual, doy la palabra a mi compañero para continuar, a Gustavo, para continuar con la presentación. Muchas gracias. Sí. Bien, muchas gracias, Paloma. Bueno, esta definición de conceptos es fundamental, como bien decía mi compañera la profesora Beldurán, para acercarnos a lo que realmente nosotros, en lo que realmente nos queríamos centrar en la... voy a subir esto un poquito para que se escuche, creo, mejor, en la ponencia del día de hoy, ¿no? Que es fundamentalmente la actividad que venimos realizando en los últimos tiempos, bueno, en el último año realmente, desde esta recientemente creada Cátedra de Emprendimiento Social, que depende, como decía bien Paloma, de Comproemprende y también de la Escuela de Estudios Cooperativos, ¿no? Y lo primero, cuando creamos o cuando planteamos en nuestro rectorado y al Banco de Santander la creación de esta cátedra, es que tenemos que definir claramente cuál es nuestro objeto de estudio, que es cómo entendemos nosotros esto del emprendimiento social, porque es un término que no está totalmente, digamos, no hay unanimidad en cuanto a la forma de entenderlo, ¿no? Lo que sí que parece bastante evidente es que cuando hablamos de economía, si hablamos de economía social que integran una serie de organizaciones, la puesta en marcha de proyectos que se concretan en este tipo de organizaciones, pues evidentemente para nosotros eso tiene que ser, si me permites un momentito, tiene que ser esto que decimos aquí, el emprendimiento en economía social será, o sea, el emprendimiento en organizaciones de la economía social es emprendimiento en economía social, pero eso es emprendimiento social o lo entendemos los investigadores y los profesores como emprendimiento social y solidario. Otra cosa es cuando hablamos del término de organizaciones de participación y evidentemente si emprender o llevar a cabo iniciativas en este tipo de organizaciones también se entiende o no como emprendimiento social. Bueno, entonces, el motivo por el que efectivamente nos planteamos esto es por lo que decía anteriormente, y es porque es un término un tanto impreciso, cuando, bueno, no es que sea impreciso, sino que hay diferentes acepciones o formas de entenderlo, ¿no? Realmente a la persona que inicialmente se le atribuye el término de emprendimiento social es a Bill Drayton. Bill Drayton es el creador de Ashoka y en el año 1980 pues él ya dio una acepción del concepto en el que básicamente lo que decía es que un emprendedor social es una persona que se preocupa de tomar iniciativas que intentan provocar una transformación social, ¿no? Pero a partir de los años 80 hasta el momento actual, pues han habido básicamente dos corrientes en este sentido, ¿no? Una más vinculada, como bien decía también Paloma, al tercer sector, y porque hay quienes entienden la economía social con el tercer sector, y otra que está, por lo menos en Europa, muy arraigada, ¿no? Dado que el concepto de economía social
aquí está muy claramente definido. Hay muchos países, ya no sé si son 5 o 7 los países que tienen su propia ley de economía social, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con emprendimiento en economía social, de forma bastante generalizada, las propias instituciones europeas y autores como los que ven en pantalla, Enciso, Gómez y Mugarra, que en el año 2012 en la revista CIRIEC ya hicieron un estudio dentro de las instituciones europeas de cómo se entendía ese concepto, pues efectivamente nos vamos dando cuenta de que bueno, pues eso, emprender en economía social es emprendimiento social para gran parte de los investigadores, por lo menos aquí en Europa. Y esto es porque efectivamente el término de economía social va ganando cada vez más fuerza. El año pasado hubo una reunión en la que precisamente aquí en Madrid, que es donde nos encontramos nosotros, en mayo del 2017, en el que 11 países de la Unión Europea firmaron la Declaración de Madrid, ¿no? En el que de lo que se trata es precisamente de buscar o dar un impulso todavía mayor del que realmente existe hasta la fecha a este modelo de organizaciones, ¿no? Porque evidentemente se trata de empresas que crean empleo estable, o empresas o organizaciones en general que crean empleo, digamos que sirven para construir Europa, ¿no? Es decir, de alguna manera contribuyen al desarrollo territorial, a la cohesión social, y esto está muchas veces reconocido, ¿no? Contribuyen también, como ven ahí, a algo que hoy por hoy constituye forman parte de una agenda importante dentro de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, que son los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Todas las organizaciones de economía social de alguna forma están muy en línea con ese objetivo 8 que aparece ahí, que es promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, un pleno empleo y productivo y un trabajo decente para todos, ¿no? En esa Declaración de Madrid se puso especial énfasis a esto que aparece en esta parte de la diapositiva, bueno, en las dos, ¿no? Era un apoyo se buscaba que las políticas nacionales apoyaran el emprendimiento en este tipo de modelos y, por tanto, emprendimiento social, y que se fomentara desde los diferentes niveles de enseñanza, fundamentalmente desde la enseñanza primaria, secundaria, pero también hasta la universidad, y que formaran parte, ese emprendimiento en este tipo de organizaciones, formaran parte de lo que son los ciclos formativos, ¿no? Dicho lo cual, esto sirve para poner de manifiesto que cuando aquí en Europa hablamos de emprendimiento en economía social, se está entendiendo de forma bastante generalizada como emprendimiento social. Pero claro, no es tampoco algo totalmente unánime. Hay muchos profesores o investigadores que realmente lo asocian dentro de nuestro ámbito más próximo geográficamente, lo asocian también con el tercer sector. Entonces, nosotros pensamos que la mejor forma de poder definir adecuadamente desde el punto de vista del objeto de estudio de la cátedra lo que es el emprendimiento social es basarnos en nuestra propia definición, que parte de lo que es el concepto de economía social y solidaria, pero además contar con la opinión de no solo profesores de nuestra universidad, sino profesores también de la Escuela de Estudios Cooperativos, que, como bien decía mi compañera Paloma Beldurán, son de 22 universidades diferentes de distintos países, pero además también apoyándonos en profesores de la red Rulescope, en la cual, pues, por ejemplo, la Universidad Cooperativa de Colombia forma parte y además es una de las universidades más activas dentro de lo que es esa red, y también de CIRIEC, es decir, ir buscando, digamos, otras organizaciones, de modo que los investigadores de las mismas también nos dieran su opinión sobre cómo se entiende efectivamente el emprendimiento social. Y lo hicimos a través de un cuestionario que difundimos primero entre profesores e investigadores, luego también hemos buscado la opinión de los propios emprendedores, hemos buscado también la opinión de profesores de enseñanza secundaria y formación profesional, pero bueno, básicamente digamos que es la opinión de los profesores e investigadores la que nos ha permitido conformar la visión actual que tenemos desde el punto de vista de la definición de lo que es el emprendimiento social. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues cogimos aquellas definiciones que eran más utilizadas o más citadas en el ámbito académico, como algunas que les voy a enseñar a continuación. Ahí tenemos la muestra, pero vamos un poco mal de tiempo y me temo que no podemos entrar mucho en detalle, ¿no? Y efectivamente, pues ahí tenemos diferentes definiciones, como la que da
Esta que aparece aquí remarcada arriba es nuestra definición de partida, que está basada precisamente en el concepto de economía social, solidaria y también de organización de participación. O sea, para nosotros un emprendimiento social en un primer momento era una iniciativa que a través de fórmulas que pueden ser tanto de mercado como no de mercado, contribuye a lo que es la cohesión social, basándose en algo que es muy importante, y es la primacía de las personas sobre el capital y con una toma de decisiones o una gobernanza democrática. Esa es nuestra definición de partida, que es una de las que contrastamos precisamente con los diferentes investigadores que formaron parte del estudio. Pero otras definiciones que les dimos de alguna manera, les pedimos la opinión sobre las mismas, fueron la de Bill Drayton del año 2002, el creador de Ashoka, y digamos que de alguna forma la persona que definió este concepto por primera vez. También la definición de Cook. Y si van viendo, yo no voy a entrar ahora en detalle en cada una de ellas, pero de cada una de esas definiciones nosotros destacamos lo que creemos más importantes, ¿no? En este caso, en la definición de Drayton, se trata de iniciativas para resolver problemas sociales. Aquí, en la definición de Cook, se habla de aprovechar el poder de mercado para el interés público. Definición de Macmillan, ¿no? Aquí se habla de empresas, pero que buscan la creación de riqueza social. Veremos más adelante que en otras definiciones, en vez de hablar de riqueza social, que es algo que se repite, se habla de creación de valor social. Luego, Silos y Meir hablan de resolución de una manera eficiente de necesidades humanas que los mercados, por ejemplo, no han sido capaces de satisfacer. Nichols habla de mejorar el bienestar social y hace referencia a lo que son organizaciones empresariales. Thompson tiene una definición muy sencilla en la que simplemente habla dice que el emprendimiento social es una actividad emprendedora que tiene una orientación o intención social. Aquí es donde efectivamente, por ejemplo, Guzmán y Trujillo hablan de la generación también de valor social sostenible o creación de valor. Zara, por ejemplo, vuelve a hacer referencia a lo mismo, a mejorar la riqueza social, y si ven, en muchas de las definiciones se habla de la creación de empresas, es decir, que cuando estamos hablando de emprendimiento social, pues no se circunscribe a lo que es el tercer sector o organizaciones no empresariales. Ashoka, por ejemplo, da una definición en la que habla de soluciones innovadoras a problemas sociales, lo limita a ello, ¿no? Y, por ejemplo, la Side Business School hace referencia a abordar problemas de naturaleza social o medioambiental a través de organizaciones que pueden ser con fines o sin fines de lucro. Todo lo anterior nos sirve para poner de manifiesto que sobre la base de aquellas definiciones que los investigadores consideraban como las más aceptables o las más relevantes o con las que se identificaban más claramente, vimos que, digamos que lo más importante es la creación de valor social o riqueza social, ¿no? Y ese valor social se puede manifestar de muchas maneras distintas, evidentemente, es decir, con actuaciones que son respetuosas con el medio ambiente o bien favoreciendo la inclusión social de determinados colectivos desfavorecidos, bien por su nivel de renta, bien porque tienen algún tipo de discapacidad, bien porque han pasado por una situación pues, complicada, como puede ser pues, simplemente haber pasado por un problema de drogadicción o de... Bueno, son colectivos que tienen su difícil inserción social y, evidentemente, organizaciones o empresas que provocan su inclusión vía laboral de este tipo de personas, pues lógicamente son también, o están creando, en definitiva, valor social. Hay veces que lo que ocurre es que lo que hacen determinadas organizaciones, empresas muchas veces en concreto, es que cubren una serie de necesidades que en principio se podría pensar que el Estado podría cubrir, por lo menos aquellos estados en los que está claramente implantada una economía del bienestar, como por ejemplo esa atención a personas mayores, y sin embargo en muchos casos, como por ejemplo ha ocurrido en España, pues han dejado de cubrirlo realmente, ¿no? Entonces, y siempre y cuando realicemos actuaciones que están provocando que no haya deslocalización, que las personas permanezcan en el territorio en el que están, es decir, que se contribuya al desarrollo local, regional, territorial, que se cree esa cohesión social a la que hemos hecho referencia, que se participe democráticamente, que se cree empleo estable. Para nosotros, de todas esas maneras y incluso de muchas más, se podría estar creando valor social. De tal manera que eso nos lleva a que desde nuestro punto de vista y al objeto de lo que es las actividades que realizamos desde la propia cátedra, pues la definición de lo que es el emprendimiento social estaría matizada un poco con respecto a la inicial. Esto que tenemos aquí en este cuadradito no es otra cosa que la definición inicial en la que hemos incluido una parte que está en negrita, que es que esas iniciativas que a través de fórmulas de mercado o no,
pretenden la creación de valor social sostenible, bien por una simple orientación o intención social, o por la contribución a la cohesión social, sobre la base de esa primacía de las personas sobre el capital y la gobernanza democrática, pues para nosotros ese tipo de iniciativas forman parte de lo que es el emprendimiento social. Y ahí encaja perfectamente cualquier iniciativa que se concreta dentro de lo que es la economía social y solidaria, en definitiva. Esto hace que, pues bueno, pues nosotros ya tenemos muy claro qué es lo que debemos de incentivar desde esta cátedra recientemente creada, y ponemos en marcha una serie de programas, ¿no? Entre ellos los primeros premios Emprendedor Social UCM Santander. Y bueno, aprovechamos o queremos aprovechar esta ocasión para agradecer además a la Universidad Cooperativa de Colombia, agradecerles a ustedes el que nos hayan tenido en cuenta también para esos magníficos premios que se están dando allí en Santa Marta, que son los premios Rimer Serrano, y que tienen tanto prestigio hasta el día de hoy. Nosotros esperamos que nuestros premios de emprendimiento social o de emprendedor social UCM Santander también lleguen a tenerlos, y realmente pues en estos primeros premios me van a permitir que todo lo que tiene que ver con las siguientes diapositivas, y dada la limitación de tiempo, lo hagamos directamente sobre la página web de la cátedra, que es simplemente pinchando aquí. Es decir, en España solamente tenemos, vamos a ver si conseguimos entrar, solamente tenemos hoy por hoy una cátedra de emprendimiento social. Es esto que aparece aquí, es muy fácil de, aunque supongo que en pantalla pueden ver la dirección de la web, pero en todo caso es muy sencillo de acceder a ella. Pues simplemente ponen Cátedra de Emprendimiento Social Complutense y tendrán esta página, ¿no?, en la que aparecen, bueno, en este carrusel de fotografías aparecemos en la visita que hicimos en la Universidad Cooperativa de Colombia, que queremos además agradecer nuevamente, ¿no?, la hospitalidad que nos dieron en su momento, ¿no? Bien, y como si entran en la página, pues podrán ver efectivamente las actividades que estamos realizando últimamente, entre las cuales yo quería por lo menos destacar estas que aparecen en los cuadros que tienen en la parte derecha, ¿no? La primera edición de los premios, que ya se han fallado, que pueden ver además cuáles han sido los proyectos ganadores. No tanto el acta del jurado, que también está ahí disponible, sino los proyectos que han ganado en las diferentes modalidades, y pueden acceder a los vídeos de los mismos, por lo menos a aquellos de la modalidad de empresas, porque hay de proyectos, perdón, es decir, que son proyectos que no están en una fase muy inicial de ideas, sino que efectivamente han presentado un plan de negocio y demás, ¿no? Muchos de estos proyectos están ya prácticamente desarrollando, ¿no? Y realmente, bueno, decirles que nos resultó sorprendente el éxito en esta primera convocatoria. Fueron 38 las candidaturas que se presentaron, y muchos de los proyectos han tenido, que realmente eran magníficos, han tenido que quedar fuera de los premios precisamente porque no esperábamos un éxito de este tamaño, ¿no? Tienen también un vídeo de lo que ha sido el acto de entrega de los premios, y por tanto, pues bueno, ahora pondremos en marcha una segunda edición en la que esperamos poder también tener el éxito anterior, y que efectivamente con esos premios estemos dando realmente un impulso a iniciativas que pensamos que, bueno, pues que son viables y que realmente vamos, no sé en qué medida pueden cambiar las cosas, pero por lo menos tienen esa vocación. Y hay dos programas, y con esto terminamos por la limitación de tiempo disponible, que sí que queremos destacar, ¿no? Uno es el Programa Internacional de Intercambio de Experiencias en Emprendimiento Social, que es el PIES, que es un programa que pusimos en marcha el año pasado en colaboración con 3 universidades, ¿no?, que son la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de Puerto Rico. Y la idea fundamental es que nuestros propios estudiantes tengan la posibilidad de conocer otras experiencias que se están realizando en otros países similar a la suya, y eso pensamos que es muy enriquecedor. Es decir, la forma realmente de que alguien pueda tener apertura de miras es viajando, es conociendo lo que se hace en otras realidades, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, en nuestro caso, uno de los premios que se otorgan a los proyectos que se presentan, efectivamente a esos primeros premios de emprendedor social a los que se ha hecho alusión hace un momento, uno de los premios, como decía, consiste precisamente en poder aprovechar este programa, ¿no? En este caso, los estudiantes premiados eligen una de las 3 universidades y lo que vamos a hacer es financiarles
el viaje para que ellos conozcan la realidad de ese ecosistema de emprendimiento social que les puede resultar bastante próximos. Y en este caso, la persona que ha ganado pues ha elegido ir a la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, pues esto va a ocurrir la semana que viene y bueno, pues seguramente nosotros vamos a poder hacer exactamente lo mismo con la Universidad Cooperativa de Colombia, ¿no? Que forma parte del programa y que como de momento es un programa piloto, solamente con estas 3 universidades, pero con vocación de ir creciendo, evidentemente. Y estamos poniendo en marcha otro programa, que son estos que tenemos en curso. Es un programa internacional de ayuda al desarrollo a través de acciones de emprendimiento social, que es un programa en el que también nos hace mucha ilusión por el hecho de que en nuestra universidad pues hay un importante porcentaje tanto de profesores como de estudiantes que son bastante sensibles a todo lo que tiene que ver con cooperación al desarrollo, y en muchas ocasiones pensamos que esa ayuda que se puede prestar al desarrollo de determinadas zonas, que pueden ser zonas empobrecidas por una situación bélica o simplemente porque no han tenido oportunidades nunca de desarrollarse, o bien porque estamos hablando de poblaciones indígenas aisladas, pues esa ayuda se puede prestar a través de actuaciones de emprendimiento, ¿no? Entonces, precisamente el programa consiste en eso, ¿no? En que profesores o estudiantes de aquí de alguna manera pongan su conocimiento al servicio de otros países que requieren de alguna manera de esa necesidad de desarrollo, y lo hagan efectivamente con iniciativas emprendedoras, ¿no? Es un programa en el que de momento pues, no están concertadas todavía las universidades que van a formar parte, aunque ya hay entabladas negociaciones con universidades tanto de El Salvador, Honduras, de Ecuador. Pero bueno, ya les iremos informando poco a poco. Del resto de actividades que realizamos, bueno, pues no tenemos tiempo ahora de entrar en ellas, pero les invitamos, por supuesto, a que las vean a través de la página, y estamos en la página web, y estamos totalmente a su disposición. Como bien lo saben desde allí, estamos a su disposición para cualquier necesidad de ampliar información sobre las mismas. Yo creo que nos hemos excedido, somos conscientes del tiempo que en principio se nos había asignado, lo sentimos, hay veces que no podemos evitar intentar contar prácticamente todo lo que hacemos, y bueno, y quedamos a su disposición, agradeciéndoles muchísimo el que nos estén escuchando desde allí, y bueno, pues desearles que el resto de la jornada sea muy fructífera, muy provechosa, como sin duda sí será. Muchísimas gracias. Muchas gracias.